Si esta noche fuera tu última noche en esta tierra, ¿qué te atreverías a presentar ante el trono de Dios? No me refiero a logros, títulos, ni a cuántos versículos has memorizado. Hablo de lo que solo Él ve. Tu corazón entregado, tu entrega silenciosa, tus lágrimas ocultas. Eso es exactamente lo que Jesús me pidió. En el momento en que mi alma dejó mi cuerpo, en el séptimo día de mi ayuno, y en ese instante, en medio de la nada, en un pueblo olvidado en las montañas de Antofagasta, Chile, me di cuenta de que no era yo quien buscaba a Dios. Era Él quien venía a mi encuentro. La debilidad me dominaba. Habían pasado 7 días solo con agua, sin distracciones, sin apariencias. Caí de rodillas con el rostro en el suelo y dije, Señor, destruye todo lo que no te pertenece en mí. Y Él me escuchó. No con un rayo, ni con una visión angelical, sino arrancándome de este mundo. Mi cuerpo se desplomó, mi corazón se paró, y durante 17 minutos, vecinos y médicos creyeron que me había ido, pero no. Lo que ocurrió fue mucho más profundo, porque entre mi último aliento y la eternidad, fui llevado a un lugar que las palabras humanas no pueden describir, y lo que vi me cambió para siempre. No había calles doradas, ni arpas, ni un cielo perfecto de postal. Lo que sí había era juicio, silencio, una atmósfera de santidad que destrozaba cualquier pretensión. Y Jesús estaba allí, no como el cordero de dulce música, sino como el león. Sus ojos no acusaban, pero tampoco sonreían. Revelaban, has ayunado con tu cuerpo. Pero, ¿y tu corazón? Esas fueron las palabras que me traspasaron. Y allí comprendí. El cielo no responde a la intensidad de nuestro clamor, sino a la verdad que llevamos en el alma. Me llevaron a ver el mundo espiritual tras el ayuno. Vi hilos de luz que conectaban la tierra con el trono. Oraciones sinceras, gemidos de almas arrepentidas, ayunos silenciosos, pero también vi hilos rotos, de personas que creían tocar el cielo, pero solo tocaban su propio ego. Vi oraciones como humo, elevándose, y otras, cayendo antes de salir de los labios. Jesús me mostró que estamos entrando en una época en la que el ayuno ya no será una opción, será una supervivencia espiritual. Y quienes no estén listos, caerán. He regresado, no para contar una historia bonita, sino para dejar una advertencia. Si aún intentas caminar con un pie en la luz y el otro en la sombra, detente ahora, porque el tiempo se acaba. La purificación ha comenzado. El fuego del Espíritu ya se ha liberado, y solo quienes se apartan, no solo de la comida, sino también del orgullo, la vanidad y la indiferencia, permanecerán firmes. De eso me habló. Queridos míos, lo que vi allí fue un espejo en el que nadie quiere mirarse. Vi mi propia devoción llena de agujeros. Vi días en los que ayuné esperando bendiciones. Vi oraciones que parecían profundas, pero estaban llenas de vanidad. Jesús no necesitaba gritar. Su presencia lo decía todo. Y cuando me di cuenta de esto, comencé a llorar. No con lágrimas en los ojos, sino con el alma. Fue allí donde hice la oración más sincera de mi vida. Señor, quítamelo todo, pero no me dejes volver a ser quien era. Y lo hizo. Me quebró, me expuso, me sanó. Me mostró escenas de mi vida que había ignorado. Palabras que dolían, actitudes que parecían insignificantes pero que ocultaban un orgullo. Y me reveló algo que llevo hasta el día de hoy. No son los pecados escandalosos los que más nos alejan de Dios, sino los sutiles acuerdos que hacemos con la carne y que llamamos normales. Escuché algo que todavía resuena en mí. Ayunar sin arrepentimiento es solo hambre. Esa frase me quemó como fuego, porque eso era exactamente lo que era. Estaba ayunando, pero me resistía a renunciar a partes de mi corazón. Seguía buscando reconocimiento, seguía queriendo el control. Y ahí, Jesús no me acusó, simplemente me mostró. Y eso fue suficiente. Su verdad sana sin herir. Corrige sin aplastar. Y transforma sin fanfarrias. Entonces me encontré ante un hilo. Era mío. Un cordón entre la tierra y el cielo. Jesús señaló y dijo, mira. Y vi luz mezclada con sombra.
Mi ayuno era intermitente. Mi clamor, dividido. Seguía intentando ser de Dios. Y mío. Todavía había momentos en los que decía, hasta aquí, Señor. Y Él me mostró que eso no era rendición. Era autoprotección disfrazada de fe. Así que toqué ese hilo con las manos del Espíritu, y dije, purifica. Y Él respondió. Una luz recorrió el hilo, como si lavara las impurezas, y oí su voz. Vuelve. Enséñame esto. Demuestra que el verdadero ayuno empieza donde termina el control. Y entonces supe que ya no se trataba solo de mí. Se trataba de una generación que necesita reaprender a rendirse, que necesita dejar de negociar con Dios y empezar a entregarse. Queridos, vi a jóvenes rezando, vi a madres ayunando en silencio por sus hijos, vi a hombres escondidos en habitaciones, clamando con gemidos, vi oraciones hechas sin palabras, solo con lágrimas, y Jesús me dijo, a estos los escucharé, porque no buscaban protagonismo, no querían aplausos, querían presencia, y por eso regresé. Para decir, tú puedes ser uno de ellos. Antes de irme de allí, Jesús me dio algo. Era como un pequeño jarrón, hecho de cristal vivo. Dentro había una llama, pequeña pero viva. La puso en mis manos y dijo, esta llama se propagará a través de tu voz. Hermanos, esta llama no es mía, es nuestra, y ahora también está en sus manos. Si han llegado hasta aquí, es porque Él quiere encender algo en ustedes. Y ahora te pregunto, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Lo vas a ignorar? ¿Lo vas a posponer? ¿O te pondrás de rodillas y dirás, Señor, rómpeme el corazón, hazlo todo de nuevo? Pero no me dejes igual, porque el cielo todavía responde, pero no al volumen, sino a la verdad. Y si decides ayunar en arrepentimiento, entonces verás el fuego, y ese fuego lo cambiará todo. Mis amados hermanos y hermanas en Cristo, si hoy fuera su último día en la tierra, ¿qué le darían a Dios? No me refiero al ministerio, a los seguidores ni a cuántas campañas han participado. Hablo de algo indescriptible, entrega, sacrificio real, desamor. Esa fue la pregunta que Jesús me hizo cuando me arrancaron el alma en el 7º día de ayuno. Pensé que buscaba a Dios, pero era Él quien venía a buscarme. Ese día, apenas podía mantenerme en pie. El ayuno de agua me estaba agotando por completo. Pero eso era lo que deseaba, ser reducida a nada, para que Él pudiera ser todo. Me arrodillé en el suelo, con la cara en el polvo, y dije, Señor, quítame todo lo que aún es mío. Y Él me escuchó. Pero no de la forma que imaginé. Mi cuerpo se desplomó. Mi corazón se paró. Y durante 17 minutos, mi espíritu fue llevado a un lugar donde la carne no puede entrar. Allí descubrí que el verdadero ayuno comienza cuando el alma suelta el control. No vi calles doradas ni coros angelicales. No había dulzura en la atmósfera, sino una presencia tan santa que me hizo temblar por dentro. Ante mí, una corte silenciosa, una atmósfera que desgarraba cualquier religiosidad. Y Jesús estaba allí, pero no como el manso cordero de las canciones, era como el rey, el león. Sus ojos me traspasaron, no con ira, sino con verdad. Una verdad que no admite excusas. Ayunaste con tu cuerpo, pero ¿y tu corazón? Fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse. Mis ayunos, mis oraciones, mis intenciones, todo salió a la superficie. Vi hilos de luz que se elevaban de la tierra al cielo. Cada hilo era una vida, una oración, un ayuno. Algunos brillaban con fuerza, otros eran tenues, rotos, huecos. Y entonces Jesús me mostró mi hilo. Temblaba. Una luz parpadeante. Era la imagen de mi alma dividida. Estaba ayunando, pero aún había orgullo. Aún había reservas. Seguía intentando aparentar fortaleza ante los demás. Y fue entonces cuando comprendí algo que me quebró por dentro. El cielo no responde al ruido. Responde a la verdad, a la sinceridad, al arrepentimiento que nadie ve, a la entrega que no se comparte. Jesús no me acusó, pero tampoco me ocultó nada. Me expuso, con amor, con misericordia, y en ese lugar de confrontación comencé a llorar no con los ojos, sino con el alma. Señor,
quítamelo todo. No me dejes ir de aquí de la misma manera. Fue todo lo que pude decir. Y en ese momento, Él empezó a mostrarme escena por escena, palabra por palabra, todo lo que yo llamaba fe, pero que era solo una fachada. No eran pecados escandalosos, eran pequeños pactos con las apariencias, con el ego, con la autoprotección. Y ahí fue cuando comenzó mi verdadera muerte. Vi oraciones que me parecieron profundas, que ahora parecían llantos vacíos. Vi momentos en los que decía, «Gloria a Dios», pero quería ser aplaudido. Vi ayunos en los que empecé a santificarme, pero esperaba reconocimiento. Y entonces oí algo que me hirió profundamente. Ayunar sin arrepentimiento es solo hambre. Eso me hirió profundamente, porque era la pura verdad. ¿Cuántas veces ayunamos esperando conmover al cielo, cuando de hecho, es el cielo quien quiere conmovernos desde dentro? Allí, en ese espacio entre el tiempo y la eternidad, comprendí que el ayuno no se trata de manipular a Dios. Se trata de morir a todo lo que aún intenta sobrevivir en nosotros. Se trata de exponer el orgullo oculto en las buenas intenciones. Se trata de confrontar las áreas donde decimos, «Señor, no toques esto». Y Jesús, con su mirada ardiente, tocó cada una de estas áreas sin necesidad de decir una palabra. Me llevó ante un espejo, pero no era como los de la tierra. Estaba hecho de luz. En él no vi mi rostro, vi mi esencia. Vi sombra y luz, vi miedo disfrazado de sabiduría, vi orgullo disfrazado de fervor, vi viejas heridas que decía haber sanado, pero que aún sangraban en silencio, y lo más poderoso, vi a Jesús a mi lado, en silencio, solo esperando a que me viera de verdad. Fue en este espejo donde comprendí, el verdadero ayuno es un espejo del alma. No muestra lo que otros ven, muestra lo que te niegas a ver. Y si tienes el valor de afrontarlo, Jesús se encargará de transformarte. Pero si huyes, vivirás engañado por una fe superficial. Y el cielo permanece en silencio, no por rechazo, sino por misericordia. Él solo habla donde hay verdad. Temblaba, pero no de miedo. Temblaba porque sentía que algo dentro de mí moría. Era como si mi antiguo yo estuviera siendo arrancado. Mis excusas, mis poses, mis discursos se estaban quemando, y en ese momento me di cuenta. Ahora el ayuno ha comenzado, porque ya no se trataba de lo que no comía, se trataba de quién no era. Y entonces, por primera vez desde que lo vi, Jesús sonrió. Y en esa sonrisa hubo sanación, hubo aprobación, hubo una nueva misión. Ahora puedes regresar. Y antes de caer, me mostró algo que me haría temblar aún más. Una visión de lo que viene sobre la tierra, y ese será el siguiente capítulo. En el momento en que Jesús sonrió y me dijo que podía regresar, pensé que la experiencia había terminado, pero no fue así. Lo que me mostró a continuación fue más urgente, más profundo, y a la vez, más doloroso. Señaló un horizonte invisible y dijo, «Mira». Y cuando volví la vista, vi una nube formándose. Pero no era una nube cualquiera. Era pesada, densa, negra, cargada de voces, gritos, corrientes. Era como si el mundo espiritual estuviera a punto de desbordarse con algo oscuro. Y entonces dijo, «No están listos». En ese momento, un miedo se apoderó de mí, un miedo santo, porque comprendí que esta visión no era simbólica. Era real. Era el retrato de una guerra espiritual que ya había comenzado, pero que muchos aún ignoran. Vi casas sumidas en la distracción. Vi iglesias repitiendo liturgias sin vida. Vi líderes que habían perdido la sensibilidad al espíritu. Y lo más aterrador, vi a jóvenes sumidos en un sueño espiritual. Y lo peor, todos creían que estaban bien. Jesús me mostró que donde había verdadero ayuno, la oscuridad se disipaba. Donde había renuncia sincera, los demonios perdían fuerza. Pero donde había religiosidad, apariencias y discursos bonitos, la oscuridad crecía. Era como si cada cristiano fuera una antorcha, y el ayuno determinaba cuánto brillaba esa antorcha. Vi a muchos extinguidos, otros casi desvaneciéndose, pero pocos, que se encendieran. Y Jesús dijo, «El ayuno no cambia el mundo que te rodea.
Enciende la llama que necesitas en tu interior. Allí comprendí lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros en este momento. Ayunar no como una tradición, sino como un medio de supervivencia. El ayuno ya no es una opción. Es el aceite que mantiene la lámpara encendida. Sin él, la oscuridad invade. Vi familias asaltadas por la confusión, la sensualidad, el miedo y la depresión. Vi ministerios hundirse en pecados ocultos. Vi intercesores en silencio, sin fuerzas para clamar. Y una voz me dijo: despiértalos, aún hay tiempo, pero no por mucho tiempo. En medio de esa oscura visión, vi algo brillante. Una llama, pequeña, pero viva, y comenzó a extenderse. Vi jóvenes arrodillados en habitaciones oscuras. Vi madres llorando mientras oraban. Vi hombres dejando atrás su orgullo y clamando de rodillas. Vi niños orando con lágrimas. Y Jesús me dijo: empezaré con estos, los que no se muestran, los que ayunan en secreto, los que están dispuestos a perderlo todo y ganarme a mí. Y entonces me dio la frase que llevo conmigo hasta el día de hoy como sello: no ayunen solo por un avivamiento, ayunen para que sus corazones puedan soportar lo que viene. Hermanos y hermanas, esto me ha marcado profundamente. Ya no vivimos en tiempos de seguridad espiritual. Vivimos en tiempos donde solo los quebrantados perdurarán, solo quienes se rindan sobrevivirán. El resto será absorbido por las apariencias. Es hora de despertar. La luz seguía creciendo en esa visión, y en medio de la oscuridad, algo descendió sobre mí como un peso de gloria. Fue como si el Espíritu Santo mismo me hubiera dado un corazón nuevo, no solo para sentir, sino para obedecer. No solo para vivir, sino para proclamar. Jesús me miró a los ojos con amorosa firmeza y dijo: estoy levantando voces, y tú serás una de ellas. Regresa, habla, despierta. En ese momento, comprendí que lo que había experimentado no era solo para mí. Era un llamado, una misión, y con esa misión vendría la responsabilidad, el peso, el fuego. Jesús me mostró rostros, hombres y mujeres marcados por el dolor, personas ungidas, pero cansadas. Vi pastores quebrantados, intercesores olvidados, hijos e hijas de Dios que creían estar solos. Y Él dijo: creen que se han quedado atrás, pero los llamo a todos de vuelta al frente. Vi un mapa espiritual, y en él luces en puntos específicos. No eran grandes templos, eran casas sencillas, habitaciones cerradas, pequeños grupos reunidos en ayuno y oración. Y comprendí: el nuevo movimiento no surgirá del escenario, surgirá de las rodillas, de quienes se esconden para que Él pueda aparecer, de quienes intercambian seguidores por lágrimas, micrófonos por quebrantamiento, me gusta por rendición. Jesús me mostró un libro. En él, nombres de mujeres orando por sus hijos, jóvenes ayunando por su escuela, hombres que lo dejaron todo para buscar su presencia. Cada ayuno sincero fue registrado, cada lágrima contada, cada entrega recordada. Y entonces me dijo: el cielo no se conmueve con discursos, se conmueve con corazones rotos. Y eso me quemó por dentro como una llama que nunca se apaga. Fue entonces cuando me entregó algo. Un recipiente, frágil, como el cristal, pero dentro había fuego. Un fuego vivo. Lo puso en mis manos y dijo: esto es lo que llevarás. Esta llama se transmitirá a través de tu voz. Y entonces supe: no podía volver atrás y vivir una vida normal. Esta llama no era solo mía. Debía multiplicarse. Era una misión. Y una generación dependía de ella. Jesús me miró una última vez antes de enviarme de vuelta y dijo: no temas al silencio. No temas al desprecio. Simplemente di lo que te he mostrado. Y entonces comprendí que muchos no lo entenderían. Pero si un solo corazón despertara, valdría la pena. Porque esta llama no fue hecha para ser guardada. Fue hecha para encender a otros. Y hoy, eres tú quien la lleva. Cuando mi espíritu empezó a ser atraído de vuelta a la tierra, sentí una mezcla de anhelo y misión. Anhelo de una presencia indescriptible. La misión de llevar una llama que ahora ardía en mí como nueva vida.
No tenía miedo de regresar. Pero sí dolor. Un dolor extraño. Como si dejar el cielo fuera una herida que nunca sana. Vi mi cuerpo a lo lejos. Vi manos tocándome el pecho. Gente llorando. Y entonces oí. Ha vuelto. Mi corazón, que se había detenido durante 17 minutos, volvió a latir. Mis pulmones se llenaron de aire como si respiraran por primera vez. Abrí los ojos, y estaban llenos de lágrimas. No era conmoción. No era confusión. Era algo mucho mayor. Asombro. Pesadez. Fuego. Había muerto. Y ahora, estaba viva de nuevo. Pero no era la misma mujer. Algo dentro de mí había sido arrancado. Y algo eterno. Depositado. Al principio no podía hablar. Solo lloraba. La gente a mi alrededor pensó que era emoción. Pero era desolación. Era el dolor de alguien que ha sido expuesto a la verdad más sagrada. Y ha regresado para cumplir una misión. Pasé días en silencio. No era momento de contar historias. Era momento de escribir. De orar. De buscar confirmación. De digerir lo que había vivido. Y sobre todo, de prepararme. Porque sabía, quienes mueren, regresan con un mensaje. Cuando logré levantarme, me miré al espejo. Mi cuerpo estaba más débil, pero mis ojos llevaban algo que me quemaba. Una intensidad que no era mía, una presencia que ya no me abandonaría. Y allí, frente al espejo, dije una nueva oración. Señor, si me trajiste de vuelta, entonces cada segundo de mi vida será la semilla de tu reino. Ya no vivo para mí, vivo para tu voz. Fue entonces cuando comenzaron los sueños. Vi rostros que nunca había conocido. Gente llorando, gente ayunando, gente despertando. Sentí dolores que no eran míos, cargas espirituales que me hicieron orar entre lágrimas por personas que no conocía. Era como si me hubieran marcado para interceder, para encender fuego, para sembrar. Y cada vez que hablaba, el fuego se propagaba. Porque la verdad es esta, hermanos míos. La llama que recibí no era para mí, era para todos aquellos que aún tenían esperanza, para quienes aún creen que vale la pena rendirse. Y si están escuchando esto ahora, es porque esta llama también quiere llegar a ustedes, no para conmoverlos, sino para transformarlos, para activarlos, para prepararlos para lo que ya ha comenzado. Comencé a compartir mi experiencia, primero con hermanos cercanos, luego en reuniones, en iglesias. Y me di cuenta de algo. Donde había hambre, la llama se propagaba. Vi gente postrándose en el suelo sin que yo dijera una palabra. Vi jóvenes confesando pecados. Vi pastores llorando. Vi familias enteras ayunando juntas por primera vez. Era como si algo invisible tocara cada alma sedienta. Pero también vi algo más. Resistencia. Porque la misma llama que calienta, también quema. Y quienes estaban acostumbrados a las apariencias, al control, empezaron a molestarse. Llegaron las críticas, las miradas, las palabras veladas. Algunos dijeron que era una exageración, otros que era sentimentalismo. Pero yo lo sabía. No se trataba de mí, se trataba de lo que Jesús quería hacer. Y nadie puede detener lo que Él comenzó. Una noche, durante una reunión de ayuno y oración, ocurrió algo inesperado. Todos permanecimos en silencio, sin música, sin sermón, solo presencia, y de repente, una hermana rompió a llorar. Cayó de rodillas. Empezó a confesar cosas profundas. Poco después, otro joven exclamó, «Ya no quiero vivir dividido». Y otro, y otro. El Espíritu Santo descendió, y allí, en esa sencilla habitación, hubo avivamiento. Vi bautismos de arrepentimiento, vi liberaciones silenciosas, vi sanidad interior sin que nadie me impusiera las manos, porque donde hay ayuno con arrepentimiento, el cielo se mueve. Y me di cuenta, este es el verdadero movimiento, no de multitudes, sino de corazones, no de actuaciones, sino de lágrimas, no de focos, sino de salas cerradas. Después de ese día, mi percepción espiritual cambió. Sentía cuando Dios quería hablar. Sentía cuando necesitaba guardar silencio. Escuché nombres en la oración. Sentí un dolor que me impulsó a interceder. Y comprendí. El ayuno agudiza el oído del alma. Hace que el cielo se vuelva más claro.
Hace que lo invisible se convierta en dirección. Y me di cuenta que este no era un regalo exclusivo. Era para todos los que deciden morir a sí mismos. Y Jesús me recordó: no fuiste llamado a impresionar, fuiste llamado a despertar. Y eso, hermanos, tiene un precio muy alto. Pero después de ver el cielo, después de escuchar la verdad, ¿entiendes? Ningún precio es demasiado alto cuando vives con un propósito eterno. Y si has llegado hasta aquí, prepárate. Porque esta entrega también te llamará. Pasaron las semanas, y algo inesperado comenzó a suceder. Hermanos de otros lugares comenzaron a contactarme. Personas de otros países decían: algo me quemó por dentro cuando te escuché hablar. No buscaba que me escucharan, no buscaba hacerme viral. Pero la historia comenzó a llegar a naciones, y entonces entendí. No se trataba de mi voz, se trataba de la llama que llevaba. Un pastor de Colombia me llamó, dijo que su iglesia estaba fría, sin vida. Pero después de escuchar mi testimonio, comenzó un ayuno de 21 días. Al tercer día, comenzaron los milagros. Al séptimo, hubo reconciliación. Al 11º, un joven se liberó de las drogas. El 21, un bautismo colectivo. Más de 40 almas se entregaron. Sin predicación, sin un artista, solo renuncia y presencia. Otro testimonio vino de México. Una madre soltera, luchando contra la depresión, escuchó mi video. Me escribió: hoy ayuné y lloré. No dije nada, pero sentí a Jesús conmigo. Me quebró. Porque el verdadero avivamiento no empieza en el escenario, empieza en el suelo de la sala, empieza en la desesperación, en la rendición. Y todo lo que el cielo necesita es un sí sincero, pero con el alcance. Llegó la oposición, perfiles falsos, gente tergiversando las palabras, críticas de todos lados, pero ya no dolía, porque la convicción no provenía de la alabanza, venía de los ojos que me miraban desde el cielo. Y dije: Señor, si es para tu gloria, que venga la oposición, porque cada vez que intentan apagarlo, alguien más se enciende. Empecé a ser invitada a lugares donde las mujeres nunca eran escuchadas, pero allí estaba yo, no como una estrella, sino como una llama. Vi ayunos colectivos, retiros enteros en silencio, noches de oración sin micrófono, y en cada lugar resonaba la misma frase: de verdad queremos a Jesús. Eso fue lo que me mostró en el cielo. Y ahora estaba sucediendo en la tierra. Y en ese punto del camino, solo pude decir: no me mires, míralo a Él. Morí, y Él me dio vida, no para que me oyeras, sino para que oyeras su voz. Y cuando nos volvemos invisibles, Jesús se vuelve ineludible. Y eso es lo que oro por ti hoy: que Él aparezca, que desaparezcas, y que el fuego te consuma por completo. Hoy, al recordar todo lo que viví, comprendo que esa muerte fue una división eterna. La mujer que cayó al suelo el séptimo día de ayuno, murió allí. La que regresó con una misión. No un puesto. Una misión. Despertar. Prender fuego. Decir la verdad que pocos quieren oír. Estamos en guerra. Y solo los quebrantados permanecerán en pie. El último mensaje de Jesús antes de mi regreso resuena hasta el día de hoy. Ayunar sin arrepentimiento es solo morir de hambre. Y eso me quema. Porque veo a tantos ayunando por bendiciones, por campañas, por respuestas. Pero el verdadero ayuno comienza con un clamor: Señor, quita de mí todo lo que te impide reinar. Y esa clase de entrega conmueve el cielo. Hermanos, si se sienten débiles, entonces es hora de vaciarse. Si sienten que Dios guarda silencio, quizás Él esté esperando la verdad. Porque la clave nunca fue el volumen, fue la pureza, fue la sinceridad, fue el lugar secreto. Y cuando deciden desgarrar su corazón, Él desgarra los cielos. Así que hoy te invito a cerrar la puerta de la habitación. Arrodíllate y di: Señor, me rindo. Y si puedes, ayuna. No por resultados, sino por entrega, por purificación, por intimidad. Porque la llama que me hizo regresar no era solo para mí, era para ti también. Y hoy,
se transmite. Y si sientes esta presencia ahora, no te endurezcas, no la pospongas, no dudes, simplemente entrégate, porque no es una emoción, es un llamado. Es hora de dejar de jugar a la fe y empezar a vivir como quien sabe que el cielo está ahí, esperando tu respuesta. Y si dices que sí, el fuego vendrá. Y con esto termino este testimonio con la frase que marcó mi alma: ayunar sin arrepentimiento es solo hambre, pero ayunar con entrega es fuego. Y este fuego te llama ahora. ¿Lo dejarás pasar o lo dejarás arder?